Un saludo a mis alumnos y alumnas del Instituto Profesional Los Leones. Les habla Ignacio Facuse. Soy abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y docente de la asignatura Marco Jurídico para el Servicio Social. El motivo de este video es hacer una especie de resumen de las materias que ya vimos en clases, solamente a modo de repaso para poder reforzar materias que van a estar relacionadas a la próxima evaluación que tendremos. Partiré con las causales objetivas, que son aquellas que están prescritas en el artículo 159 del Código del Trabajo. La primera de ellas, para poner término al contrato de trabajo, es el mutuo acuerdo entre las partes. Así como las partes se pueden poner de acuerdo para que nazca un contrato de trabajo y por consiguiente una relación laboral, del mismo modo se pueden poner de acuerdo para poner término a la misma, ¿no? La segunda causal de término del contrato de trabajo es la renuncia del trabajador. A diferencia del mutuo acuerdo entre las partes donde concurren ambas voluntades, ¿no? La del empleador y la del trabajador, para finalizar, poner término al contrato de trabajo, la renuncia implica un acto unilateral, solamente emana de una de las partes la voluntad de poner término a el vínculo contractual que existe entre ambas, que es la del trabajador. La ley exige que se debe llevar a efecto esta renuncia con al menos 30 días de anticipación. En cuanto a su aviso, sin perjuicio de esto, no contempla ningún tipo de sanción en caso de que no se lleve a cabo dentro de este plazo legal. Por ende, si bien es una obligación, no trae aparejada una sanción relacionada al incumplimiento que fuese de avisar, ¿no es cierto?, con menos de ese plazo que establece la ley el término del contrato por dicha causal. La tercera causal que vamos a ver en el artículo 159 del Código del Trabajo es la muerte del trabajador. Como sabemos, ¿no es cierto?, el contrato de trabajo tiene dos sujetos, el sujeto denominado empleador y también el trabajador, son los sujetos de la relación laboral, y por supuesto que si es que uno de los dos llega a faltar, en este caso la muerte del trabajador, provocará el término de la misma. Ya no existen, ¿no es cierto?, no existe una de las dos partes, considerando además que emanan obligaciones recíprocas. Uno debe prestar un servicio de labor y la otra pagar una remuneración en razón de este servicio de labor que han determinado en el contrato de trabajo. Por ende, por consecuencia lógica, el contrato también finaliza con la muerte del trabajador. El vencimiento del plazo convenido es otra de las causales que dispone el Código del Trabajo, y al respecto es importante destacar que para esta causal sabemos correctamente cuándo se va a poner término al contrato, por cuanto conocemos de antemano la fecha de la finalización del mismo. Sin embargo, para que provoque el efecto querido o deseado, que es poner término al contrato, sí o sí se le debe informar de esto una vez llegada la fecha al trabajador de que no se va a perseverar con el contrato de trabajo. De caso contrario, como ya lo habíamos estudiado en clases, el contrato, si es que el trabajador sigue yendo al trabajo, sigue prestando labores o servicios para su empleador, con conocimiento de su empleador, se habría renovado y de forma indefinida. También el caso fortuito o fuerza mayor es otra de las causales por las cuales se le puede poner término al contrato de trabajo. Esta la vimos de forma bien detallada en clases, no me voy a tener en ella. La conclusión del trabajo que dio origen al contrato también efectivamente es otra de las causales por las cuales se les puede poner término al contrato en razón de las causales objetivas que son las que estamos estudiando. Para detenerme un poquito más en cada una de ellas, o tal vez para ser un poquito más explicativo, vamos a ir viéndolas de forma detenida. En cuanto al mutuo acuerdo entre las partes, como ya las había mencionado, esta es la máxima expresión de voluntad de las partes, no es un derecho, o no da derecho en el fondo poner término al contrato por esta causal a una indemnización por años de servicio, al menos que las partes lo pacten. Eso puede ocurrir, ¿no es cierto?, en virtud, ¿no es cierto?, a eh, la posibilidad que tienen las partes de incluir cláusulas en el contrato en las cuales se vean mejoradas, ¿no es cierto?, a los derechos que previamente ha establecido la ley. Y en virtud de esto, entonces, las partes perfectamente podrían establecer una indemnización en caso de poner término al contrato de trabajo por un mutuo acuerdo, por ejemplo, y en este sentido, entonces, pondría fin a la relación laboral y podría percibir tal vez
indemnizaciones de acuerdo a lo que haya impactado el trabajador al momento de su finalización. Desde el punto de vista administrativo, el mutuo acuerdo entre las partes debe constar en el finiquito, como generalmente ocurre cuando se pone término el contrato de trabajo, ¿no? Así también en el finiquito debería figurar las indemnizaciones que se hayan pactado siempre y cuando haya sido el caso. No es una obligación. Habíamos hablado de la renuncia del trabajador. Esta, a diferencia de la anterior, es una manifestación de voluntad solamente de una de las partes, que es el trabajador. Y en el fondo lo que manifiesta es no perseverar con el contrato de trabajo, poner término al contrato de trabajo. Lo debe llevar a cabo de forma expresa, ¿no es cierto?, por medio de un documento. Este documento generalmente es el medio por el cual se le informa al empleador de que se va a poner término al contrato, se lleva a cabo la renuncia ante ministro de fe para posteriormente ponerla en conocimiento de su empleador. Esto también ya lo habíamos visto, así que me voy a detener con esa información. En cuanto a la muerte del trabajador, bueno, esto es un hecho de la naturaleza, ¿no? La muerte, además de poner término al contrato de trabajo de origen, ya hablando de temas fuera de la relación laboral, a la apertura de la sucesión de la persona que muere. No da derecho a indemnización, pero en principio, ¿no?, porque la ley no lo contempla, pero las partes podrían perfectamente haber pactado que en caso de la muerte de un trabajador, bueno, se le pagará X cantidad de dinero como indemnización. Eso podría ocurrir. Ahora, distinto sería el caso de un accidente del trabajo que haya provocado la muerte, porque ahí podrían existir indemnizaciones que podrían perseguir quienes tengan derecho respecto del fallecido, el trabajador fallecido. En cuanto al vencimiento del plazo, que también ya se los había comentado, este término de contrato está relacionado con los contratos a plazo fijo, ¿no? Sabemos entonces cuándo va a terminar. También habíamos hablado de cuánto pueden durar los contratos a plazo fijo, 1 año, pero también teníamos ejemplos de 2 años con renovación en una sola oportunidad. Y si se renovaba más de 2 veces pasaba a ser indefinido, ¿no es cierto? Aun cuando el pacto o el anexo o el documento que fuese manifestara que era una nueva renovación y tenía un plazo determinado para poner término al contrato, ¿no? Otra de las causales para poner término al contrato, como ya había mencionado, es la conclusión del trabajo que dio origen al contrato. Y para este caso, ¿no es cierto?, generalmente se usa esta causal cuando estamos hablando de obras o servicios, ¿no es cierto?, que se van a concretar y al materializarse esta obra o servicio por la cual fue contratado, también finalizará el contrato de trabajo. Esa es la gracia de pactar un contrato de estas características. Lo importante es determinar que el trabajo o servicio tiene una época de término, ¿sí? Además de lo anterior, teníamos el caso fortuito o fuerza mayor, es decir, el imprevisto que no es posible poder resistir, ¿no es cierto? El Código del Trabajo no hace referencia a esto, pero sí el Código Civil en su artículo 45 y da algunos ejemplos como el naufragio, un terremoto, el apresamiento del enemigo, da algunos ejemplos que podrían ayudarnos a entender cuándo estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor. Lo anterior, entonces, es un breve resumen de cuáles son las causales objetivas de poner término al contrato de trabajo en virtud del artículo 159 del Código del Trabajo.